Instituto Bíblico Radial, soy el pastor Manuel Hugo Martínez y bueno, tengo el privilegio ahora de tocar el tema de lo que es la hermenéutica. Estamos hablando de cómo hacer la correcta interpretación de la Escritura. Estamos en la idea de que personas que predican tienen que entender esto como una gran responsabilidad, como un gran privilegio también, pero tenemos que estar preparados. La Escritura misma dice que no se le dé lugar a un indocto, a una persona que no conoce, porque puede llevar el momento en que pues haya una enseñanza equivocada y personas que son, pues vamos a decir en este sentido, ciegos, porque no conocen bien la Escritura, están guiando a otros ciegos y pues eso va a terminar muy mal. Hay muchas herejías hoy en nuestra día también. Hay muchas enseñanzas erróneas donde la gente no conoce el contexto, lo saca del lugar y pues esto es un problema. Ya hemos estado hablando sobre temas y ahora estoy tocando la importancia pues precisamente del contexto, cómo encontrar el alrededor del texto que estamos estudiando, interpretando. Hay, ya dijimos, un texto que es el lógico, el histórico y el teológico. Va a permitir que la persona conozca, pues bien, decimos, el contexto remoto es la Biblia, te vas acercando, luego llegas al autor, llegas a su contexto en su pensamiento, su cultura. No es lo mismo, aunque son apóstoles, no es la misma tonalidad de Juan que de Pablo. Cada uno de los grandes religiosos libros, las cartas de Juan, las cartas de Pablo, primera de Juan, carta a Romanos, pero son diferentes contextos, tanto del autor, su formación, a quiénes les hablaba, por qué causa les hablaba, en qué cultura les hablaba. Todo es importante para sacar nosotros la verdad revelada en la Escritura. Bueno, vamos a hablar de las irregularidades del contexto. Cuando ya estás buscando el contexto y tienes que tomar en cuenta pues todos los factores, hay que también considerar los cambios de un tema a otro. El hilo del pensamiento del autor a veces parece que rompe y entra de nuevo a una reflexión. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo sus cartas, como cuando tú hablas con alguien de un tema y de pronto brincas a otro y retomas el tema. Entonces estas son que se van conociendo más a fondo cuando la persona está entrenada. Vas a poder dar cuenta de esos cambios para poder entender pues que a veces el tema, hay 2 o 3 versos que no son y luego se retoma el tema. Una que tiene ese tipo de aparentemente irregular es la segunda de los Corintios. Si tú lees, por ejemplo, en el 2 Corintios 3, está hablándose de un tema, en el 2 Corintios 18, y luego vamos a ir a para que lo podamos leer y sepamos bien de qué estamos hablando. Mira, vamos, si me acompañas, busca segunda de Corintios, capítulo 3 de segundos. Recordemos que Pablo está hablándole a esta iglesia y está muy molesto por todos los escándalos que hay. Entonces, ellos han admitido que herejía, algunas enseñanzas, y es una iglesia muy complicada, y está con ellos, empieza a regañarlos. Y bueno, en el capítulo, para que te dé una idea de lo que estoy hablando cuando hablamos de las irregularidades en el texto, contextuales. Mira lo que dice 2 Corintios 3, 18. Dice, estamos leyendo la Valera. Por nosotros, todos mirando ahora descubierta
Como un espejo, la gloria del Señor nos transforma de gloria en gloria en la misma semejanza como el Espíritu del Señor. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dice el verso 18, pero el verso 15 en adelante, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierte el velo los quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta porción que estamos leyendo aquí, el por tanto mirando a cara descubierta, tiene que ver tanto con los versos anteriores, en el 15, 16 y 17. Si no tienes que irte a hablar de lo que está hablando los anteriores, que nos está hablando a nosotros de cómo ahora que estamos en Cristo, el Espíritu de Dios ha escrito en nuestro espíritu, en las tablas del corazón su ley, que tenemos esa confianza nosotros. Sin embargo, pues que esto que Él nos ha dado, ese ministerio que se ha grabado, es para que nosotros tengamos y demos la gloria al Señor. Y esto lleva pues que la persona pueda estar entendiendo que el verso 18 del canto nosotros la descubierta como un espejo de la gloria del Señor, pues estamos hablando precisamente de eso, de que el Señor va a través del nuevo ministerio, que es el ministerio que consideramos el ministerio del Pablo. Es decir, irregularidades que el ministerio de Pablo, empezando de eso, luego mete a Moisés como un síntesis. Entonces aquí hay como dos temas. Está hablando de Moisés le dio las leyes, pero es como un paréntesis aclaratorio. Entonces aquí lo importante es que nosotros sepamos cómo ver la coherencia, darle a la escritura esa dirección adecuada, porque pues para esto necesitamos todo. Las divisiones, decimos, de la Biblia no nos ayudan, porque a veces el problema está que nosotros no sabemos que pues esta situación compleja estamos tratando de encontrar la respuesta para que pues tengamos una conexión correcta con todo el hilo del pensamiento. Por eso les digo, la Biblia no fue escrita en capítulos. Mira qué triste es el asunto. Que las personas iban a la Biblia y no había el título ni el... ¿Qué hacían? Se aprendían de memoria toda la carta, toda la Biblia estaba de memoria. Alguien dijo, pero para que sea más fácil, porque dicen, bueno, como dice Pablo en la carta a los romanos, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Lo dice como mitad de la mitad, como 3/4. Bueno, por fin alguien dice, bueno, ¿qué les parece si mejor le ponemos versículos, capítulos, para que de esa manera pues se pueda localizar mejor y se cite mejor? La Vulgata Latina fue la primera, esto allá por el siglo en 1227, 1230, en la Vulgata Latina, entre los los hebreos se fraccionaron por Mardoqueo Natán en 1495, y ya el Nuevo Testamento en 1551. O sea, estás hablando de unas cuestiones muy nuevas relativamente, hace 500 años.
Gospels colocó ya versículos a un lado del texto. No eran originales. Ellos fijaron y a veces no tenían toda la información para poner los capítulos y los versículos de que las ediciones fueran correctas. También el capítulo y continúa. Ayer les di un ejemplo. El ejemplo muy claro. El texto de Isaías 53, el texto que nos habla pues del sacrificio que estaba ya predicho, pronosticado, profetizado acerca de lo que es la obra de Jesucristo. Esto termina siendo muy complejo porque Isaías 53 realmente no es el principio del texto, es Isaías 52:13. Es decir, si vamos nosotros, lo hicimos ayer hicimos la lectura de Isaías 52 y agarras mejor la idea. ¿Por qué? Pues la idea viene de lo que es el siervo del Señor. Y de esa manera queda más claro el punto que está tratando Isaías en el capítulo 3. Voy a leerlo para que se hagan una idea. Mira lo que dice Isaías 53, hablando de Isaías 53, pues empieza diciendo: ¿quién ha creído el anuncio? ¿Quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual nuevo de él delante de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Veremos más inatractiva que le despreciado, echado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto. Así empieza ya 53 diciendo así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual nuevo delante de él. No nos da la idea todavía tan clara. Si te vas tú a Isaías 52, de los versículos 13, realmente haber cortado, debería empezar el capítulo 33, dice: he aquí que mi siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombra de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombra él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, subirá cual renuevo delante. Entonces ya entendemos que está hablando del siervo del Señor, de Isaías. Esto nos ayuda a decirles, hermanos, que podemos tener una mejor idea cuando tú vas a compartir, que leas los preferidos todo el libro ya tienes tu contexto, y si no, por lo menos el capítulo anterior y el capítulo que sigue, para que te ubiques, porque desafortunadamente muchas veces los títulos que le ponen encabezados, le ponen sobre todo las versiones más modernas, pues pueden acusar de efecto, porque la división de capítulos y versículos están siguiendo la línea. La Reina Valera es bastante aceptable en cuanto a los títulos que le pone, aunque pues a veces falla también. Por ejemplo, hay partes donde ponen proclamando crucificado allá en 1 Corintios 2, y luego adelante la revelación por el Espíritu. Aquí realmente deberíamos leer todo, porque si no estamos dando las distorsiones muy bien. Es decir, en el capítulo de Corintios 2 está este título que le pone la Reina Valera, proclamando a Cristo crucificado,
y la revelación por el Espíritu de Dios, está quebrando la unidad del capítulo, porque la aquí central es la sabiduría de Dios que está en Cristo. Entonces, Cristo crucificado es una expresión muy potente, no tiene mucho que ver con el tema. Entonces aquí es importante esto. Bueno, tomas el contexto y empiezas a leerlo y te das cuenta del contexto, no te dejas guiar tanto a veces por los capítulos, versículos, sigues la idea. Y el propio autor puede tener momentos de hace paréntesis y toma un tema y luego lo retoma y bueno, eso te va a ayudar. Entonces, y otro de los grandes de las grandes ayudas es cuando tú usas los pasajes paralelos. No siempre en el texto y en el contexto tenemos pues, la claridad que quisiéramos. A veces hay temas que se complementan cuando tú pues lees los paralelos. Este es toda una técnica muy interesante, sobre todo en el Testamento. En el libro de Proverbios, por ejemplo, pocos de los temas en Proverbios giran sobre algo concreto, más bien son dichos que se dicen de un modo y luego en el paralelo de otra manera. Eso le va dando a mucha belleza, es como diferentes ventanas poder verlo a mayor presión. Entonces es importante que duras muchas veces tengan esta ventaja de que tú busques que sean paralelos, es decir, otros lugares de la Biblia donde el mismo hecho, la misma doctrina, la misma enseñanza o una exhortación semejante. Esos pasajes paralelos nos van a dar la ayuda para entender mejor el texto que estamos interpretando. Nos da una perspectiva más amplia, porque especialmente en los evangelios, ya dijimos por ejemplo que en Lucas 14 se usa el término aborrecer. Entonces, ya en el entendido, pues esa palabra es un modismo, ya lo vimos en modismos, pero lo estoy retomando, pues si alguien está escuchando hoy por primera vez. Ahí en Lucas capítulo 14, 26 dice: el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Imagínate, ahí se usa un término que es pues un hebraísmo muy antiguo. Los hebreos, para dar cierto énfasis, usaban especialmente ese recurso literario de una exacción, resaltar lo que es algo. O sea, cuando el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, no es digno de discípulo. Con eso es muy fuerte, queda muy claro que debe ser el Señor la realidad. Quiere decir que tú vayas a odiar o aborrecer a tu familia. No, pues eso obviamente es un hebraísmo, una manera de hablar, es una manera muy propia de pues ese modismo que usan ellos. Pero pues como da lugar a duda, ya cuando Mateo, que escribe su evangelio, la misma enseñanza, pero y dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Así entonces entendemos que no se trata de que la familia que tú tienes agarres con seas pasivo con ellos, sino que estamos hablando que tú tener la lealtad a Cristo por encima de la familia, que provoca la ruptura de la familia, pero no eres tú el que vas a llegar a aborrecer. Si sabes que sin esa religión, si no dejas de seguir a Cristo,
te quedas sin padre y sin madre. No mucho a la primera generación, le pasa hoy todavía a personas que se hacen cristianas, pues las corren de la familia, sobre todo los clanes que son de otra religión. A veces que la familia te deshereda. Se ha sido, por ejemplo, de Dios que se cristiano, judíos muy conservados, lo quitan del testamento. Yo leía que en Nueva York hubo había un duelo, sepelio, y pues llegaron todos, la familia inventó que había muerto el hijo, todos llegaron, estaba Daud ahí, todos llegaron, le dieron pésame a los padres, hicieron una ceremonia de no había nadie en el ataúd, estaba muerto, no había muerto, se había hecho cristiano, pues pero para la familia era prácticamente la muerte. Entonces le hicieron ahora sí que su servicio funerario, y pues para ellos había muerto. Entonces entendemos que ser cristiano lleva la connotación, pues lleva en un momento dado el que pues la persona pueda perder la familia, pero debemos entender que esto es realmente una situación de un usus, que ya con vas al pasaje paralelo, y el pasaje paralelo pues te va a llevar a la verdad, a la interpretación correcta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conocer que los pasajes paralelos pues tienen esta utilidad, porque no solamente son cuestiones de verbos, a veces también son situaciones de conceptos, porque se puede encontrar la misma palabra, la frase o la idea, para que sea realmente un paralelismo real y no, o sea, pues puede tener palabras, pero si la idea no es el paralelo. El paralelismo tiene que ser real con conceptos, no tanto con palabras. ¿Por qué? Pues que esto nos ayuda. Por la palabra fe, dice 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. En Lucas encontramos que la fe asistida a los santos de una vez por todas. Aquí fe es diferente. Se refiere a la confianza del creyente en Cristo, que lo une a Él de un modo vital. Y en Judas se ve como las doctrinas, como las reveladas en el Evangelio. Entonces, aunque Pablo está diciendo por gracia salvo, por medio de la fe, está hablando de la adherirte a Cristo. Ahí tiene que ver como la conexión con Cristo. Y en Judas se habla que la fe nos fue dada de una vez por todas, hablando de las doctrinas de Cristo, la doctrina del Evangelio. Y pues esto nos lleva. Ahora, hay muchos que tenemos que entender que hay pasajes, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 61, se nos habla del siervo del Señor, es el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego cuando nuestro Señor inicia su ministerio, Él se apropia de esas palabras. Entonces aquí entendemos que estamos hablando de un paralelo, es el mismo texto que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del cumplimiento de esa profecía. Y esto nos da una gran idea de cómo nosotros podemos tener más claridad cuando comparamos, sobre todo en esos lugares donde se narran diferentes pasajes en 2 o 3 libros de la Biblia. Por ejemplo, en el Pentateuco, muchos relatos del Éxodo, Números, reaparecen en Deuteronomio.
Los libros de crónicas están también en lo que serían los libros de Samuel, de Reyes. Entonces, esto es importante. En el libro, por ejemplo, de Hechos, aparece 3 veces la conversión de Saulo, en el Hechos de los Apóstoles. Y estos datos que Pablo va dando en el libro, nos van dando una idea más clara de su conversión. Así es que, pues, tenemos la ventaja, y especialmente lo que conocemos en los evangelios como los evangelios sinópticos, porque hay narraciones donde Mateo, Marcos y Lucas hablan del mismo hecho, y esto nos ayuda a cotejar, a iluminar los problemas de interpretación. Aquí lo importante es que entendamos que el texto, cuando hay esa ventaja de que tienen un paralelo, nos van a ayudar a resolver, aunque no todos los problemas, porque a veces nos crean problemas. Y recordemos que un testigo es un testigo. Si hay 5 personas viendo algo, cuando narran el mismo hecho, pero le dan un giro diferente de acuerdo al ángulo que ellos tenían, su preparación, su formación. Entonces es importante esto, porque pues nos va a ayudar a armonizar un poquito más. ¿Qué pasa cuando en los libros das tú una divergencia? Cuando vas, por ejemplo, a la genealogía que es Mateo y la de Lucas, dices, oye, pues no se parecen en muchos puntos. Y ya lo dijimos, la intención tanto no era dar un registro genealógico exacto, sino que se establece que Jesús viene de la línea de David, que viene como cumplimiento de la promesa en el pacto. Entonces hay divergencias ahí, dicen, bueno, y alguien dice, bueno, es que en el caso de José, pues su genealogía está en Mateo, y en el caso de María, la genealogía de ella viene en Lucas. Ya esos son arreglos. Ahí en aquel entonces, lo vamos a ver más adelante, no había ese rigor científico en la narrativa de hechos. Eran más bien tomados con la intencionalidad de remarcar algo. Por ejemplo, en la genealogía lo que se quiere remarcar ahí, en los grupos que hay en Mateo, de 3 grupos de 14, es que el Señor es el que cumple tanto la promesa dada a Abraham como la promesa dada a Adán. Él es el que viene a ser para nosotros, pues, y el que cumple las promesas. Estamos hablando, entonces, temas paralelos, temas que nos van a ayudar a entender mejor la Escritura. Hago aquí una pausa para decirles que, bueno, interesados en que la hermenéutica que estamos viendo acá, pues la oportunidad que nos da de interpretar la Escritura. Nos permite ver cuáles son las reglas, cuáles son los lineamientos para interpretar la Escritura. Y es muy esto que nos va a evitar caer en situaciones en las que no tenemos una claridad y pues hacer una mala interpretación de la Escritura. Hemos estado hablando de referencias, esperando que puedan ser de utilidad, que nos puedan ayudar para que podamos tener nosotros pues la adecuada, aquí en este caso, la adecuada manera de ver la Escritura. Podemos pasar adelante el texto.
Y cuando tenemos nosotros todo este tipo de información, parece muy complicada. Realmente estoy hablando a personas que están interesados en encontrar herramientas para interpretar la Biblia. Quiero hacer una especie aquí de resumen porque estamos llegando a tener una clase. Empezamos con las conceptos, excepto de la práctica, que necesitamos del intérprete. Pues hay varios obstáculos para conocer la verdad de años. Estamos hablando verdaderamente con y cuando el Señor dice así como la gallina junta sus puñuelos de alas, sino son figuras de lenguaje. No, pero es que entiende esto, mi hermano. Entendamos. Si nosotros queremos captar, es una manera de entender cómo el texto fue dado a personas de una cultura diferente. Tienes que saber todo esto. Vamos a tocar, por ejemplo, algún día vamos a tocar lo que es lo general de las parábolas. El día de mañana voy a tocar voy a hablar sobre los símbolos, los tipos, la simbología, todo lo que significa esto. Y resulta que pues vamos a encontrar nosotros también mucha riqueza en eso. Pero, por ejemplo, hablando de las parábolas, si nos tipo de las parábolas, porque las parábolas son un género muy muy bello, muy muy tremendo. Pero mira, las parábolas fueron escritas en el tiempo antiguo, con mentalidad de dos. Te voy a poner un ejemplo también de otras culturas. El sembrador salió a sembrar. No sé si te has preguntado, porque si lees el pasaje, pues un sembrador muy descuidado. Tú has estado aquí en Chiapas, estamos hablando de flores, por ejemplo, a esas bellas y fértiles que Dios nos ha regalado a Chiapas, vas a la costa. ¿Cómo siembra el sembrador? ¿Cómo siembra la semilla? Bueno, acuérdate cuando eso se hacía con la coa, ¿no? Llega el arado, pero la coa. Cuando se hacía con la coa. Llega la persona, ha desmontado, ha quitado, ha quemado, está el campo y agarra su coa y hace un orificio en el campo, deja caer 2 granitos y con el pie lo tapa y ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahora trata de imaginar a un sembrador que agarra la semilla y la avienta por todos lados. La avienta donde hay en el camino, la avienta la semilla a donde están los arbustos, avienta la semilla donde hay piedra y pues parte cae en buena tierra. Pues ya sabemos, es lógico que la semilla que cae en el camino, ahí donde está el camino, pues se la va a comer la tórtola, viene la palomita, se la come. Pues ya sabemos que la que va a caer en la piedra, pues no va a poder echar raíz, y pues que en un momento ahí donde hay espinas, pues las espinas se van a ahogar la planta. Entonces, ¿qué diríamos? Pues que es un sembrador muy, muy desasiado a la hora de sembrar.
¿no? Pero cuando tú ya conoces la cultura de ese entonces, el tiempo, en Palestina no había campos tan así como los que hay aquí, planos como los nuestros. Muchas veces el campesino tenía que sembrar en montículos irregulares. No podías meter ahí el tractor, no había tractor, no puedes meter los bueyes, no. Es en lugares donde hay pues una capa de tierra, pero abajo puede haber en un momento dado piedra. No podría él llegar a estar en un momento dado, es un terreno muy irregular. Entonces tira la semilla y parte pues cae bien, parte no, pero ahora entiendes, no que el sembrador vaya a hacer una tarea de tirar la semilla por todas partes. Pero ¿cómo vas a saber eso? Bueno, porque conoces la cultura de Palestina. En esa parábola tú lo puedes entender. En aquel entonces, se dice, por ejemplo, que la reina, una de las reinas famosas, conocidas, Cleopatra, en pesos mexicanos, te podría decir que pagó millones de pesos por una perla. Eran muy cotizadas las perlas, porque la perla pues, se obtiene bajo pues, un riesgo, tenían que meterse a la mar y sacar las ostras, y había unas perlas que llegaban a valer millones de pesos. Millones de pesos. Entonces, había mercaderes de perlas. Y llega un mercader y encuentra significar, él sabe que pues ahí ¿y cuánto vale? Pues 2 millones. Entonces él la compra, vende todo lo que tiene, porque esa lleven a Cleopatra o a alguna reina, va a sacar 5 millones. Se vería muy exagerado que alguien vaya a todo lo que tiene. Digamos, si tú tuvieras que comprar una perla, que ese fuera tu negocio, la vendo con 2 millones de esos, ¿qué cosa? ¿Por una perla? No, dice, porque hoy las perlas no tienen de valor. Pero tú dices, bueno, con esa información, saber que pues una perla puede ser la parábola que habla de que llegó un mercader y vio una perla y vendió todo lo que tenía por la perla, pues ahora te tido. Si no, pues vas a empezar a inventarle cosas, ¿verdad? También hay otros elementos que están en la escritura que tienen que ver pues con los aspectos de la revelación. He preguntado tú, por ejemplo, por qué cuando llega Abraham a Egipto, pues prácticamente regala a la mujer, a Sara. Llega el momento en que Abraham pues le dice a Sara, vamos a entrar aquí, me va a matar porque tú eres muy bonita, entonces vas a ser tú mi hermana. Luego resulta diciendo, bueno, que si eras, resulta que Abraham se casó con una media hermana. ¿Por qué? Porque pues a hijo de Abraham eran hijos de diferente mamá. Se agarró a la hermana. Oye, pero eso, ¿cómo? Entonces eso es incesto. Era su hermana. Bueno, media hermana. No era una prima. No, era hija de... pero de diferente mamá. Oye, entonces le damos y la revelación tiene que ir avanzando. La revelación que fue dada al Señor, no, es que cuando Dios encuentra a Abraham, lo encuentra pues en una cultura politeísta, pagana, pues ya lo encuentra casado, pero Dios empieza a revelar a Abraham. Abraham no sabe muchas cosas, ver después de Moisés que había
ellos vienen de la completa oscuridad, naciendo nuevo, está poco a poco avanzando, está él conociendo en esa época, en esa cultura, se sacrificaban a los hijos, se sacrificaban al primer hijo. Entonces, en ese tiempo, la manera de mostrar que había mucho amor a la deidad, había tantas. Dios le pone a Abraham una prueba que es propia de esa cultura. Imagínate que le digan a alguien: si me amas, ve y degolla a tu hijo. No suena excesivo. Dios le pide a Abraham que vaya y saque a Isaac. Pero en esa corriente normal que se sacrificaran a los hijos. No es algo que el Señor inventó. Eso está prohibido en la Biblia. Claro que está prohibido. El Señor prohíbe. Hoy en día, te comparto, Abraham está empezando a conocer al Señor, y la cultura de Abraham, la manera de demostrar que Dios es prioridad era sacrificar a los hijos. Se sacrificaba pues, al hijo, en este caso, al hijo mayor. Bueno, lo normal, de acuerdo al contexto del grupo, no quiere que esto sea correcto, no, se le está dando a Abraham llamar, por eso dice el Señor: sacrifícame a tu hijo, al que más ama. No le dijo que al que correspondía, que era a Ismael, para él mejor, porque se quita un pleito con Sara. Abraham está siendo puesto a prueba, no porque sacrifique a su, que le están pidiendo a Isaac. Ahora queda claro que Dios quiere que se mate a los niños, no, sino que en la cultura de Abraham eso se hacía, eso no es correcto, no, y Dios lo corregirá así, y lo va corrigiendo y lo prohíbe terminantemente. Cayeron en esa práctica, quemar a pasado el fuego. Pero aquí estamos entendiendo, oye, pero que dio a Abraham la mujer, pues sí, porque en ese momento, para ese momento, el valor de la mujer es un objeto. Pero eso no es el plan de Dios. Fue por la del pecado, por una maldición que le cayó a la mujer. La mujer cayó en maldición, la sacaron de estaba y la puso debajo de los pies del hombre como castigo. Pero eso obviamente no es lo que podemos decir que la Biblia enseña, que la mujer vale y que puede ser intercambiada. Aquí en los Altos se conoce que luego las niñas son vendidas y que se venden como ganado. Pues es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham intercambió a Sara por ganado, pero no porque eso sea lo que Dios tiene planeado para las mujeres. Entonces, si una persona lee el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta la progresión de la revelación, cómo Dios va marcando esto, va marcando, quien nos da la correcta interpretación ya del valor de la mujer para delante de Dios y delante de la sociedad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no, varón y hembra los creo en un principio, la maldición del pecado yo la vengo a romper, yo vengo a cargar sobre mí la maldición del pecado, y Jesús por eso redimió y puso a la mujer en el lugar que le debe corresponder. La mujer debe estar a la misma altura que el hombre. No, ¿por qué? Bueno, estoy hablando de lo que es la revelación. Vas a ponerte a decir: no, pero no puede ser, si la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al hombre. Claro, pero tienes que entender la palabra sujeción también. Porque si no, hermanos amados, miren, todo esto que estoy mencionando, pero imagínate, ¿verdad?, lo que hace Sara. Sara le dice: oye, Abraham, ahí está mi sirvienta. Imagínate que una señora de hoy, del día de hoy, le diga a su marido: pues ahí está mi sirvienta, dame un hijo a través de ella. Imagínate, todos los que me están escuchando dicen: no, pues que la Biblia dice, oye mujer, ven, mira, te voy a decir, ¿ves lo que dice la Escritura? Pues ya ves la sirvienta que tenemos, pues ahí, no. Esos pasajes interpretados correctamente te van a permitir llegar, ¿verdad?, a sacar, primero, pues tomar en cuenta que son otras costumbres, otras culturas, ¿verdad? Hay muchos pasajes ahí
que tienes que saber el contexto, que tienes que saber la historia. Por ejemplo, cuando en un momento el pueblo, fíjate, este pasaje es importante, que te lo aclare. Cuando son deportados a Babilonia, los judíos, hay jóvenes que son seleccionados para la corte del rey. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, les cambiarían el nombre. Daniel y sus amigos. Pero algo que la Biblia no dice, pero que debemos considerar, es que todos los que eran siervos del rey eran castrados para ser eunucos, porque pues había el riesgo de que de pronto alguno de los siervos pues tuviera que ver con las siervas de los reyes. Entonces los castraban, los hacían eunucos. Eso significa que pues ahora ellos estaban en el palacio, iban a ser, pues de alguna manera iban a servir al rey. ¿Qué significa eso? Pues que Daniel pasó con esa vergüenza, actuó Daniel, porque Nabucodonosor, cuando sitió Jerusalén y se la llevó, pues llevó a muchos. Y mira, dice el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, traje de los hijos del linaje de los príncipes, muchachos los que no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en todos los días, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio, y que hace las letras y lenguas de los caldeos. Le señaló ración a cada uno de la comida del rey y del vino que él bebía, de lo que los que hacen 3 años de días delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de Judá. A estos el jefe de los eunucos los tomó, puso a Daniel, Sasar, a Ananías, y a Misael, Mesach, Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Nego. Y Daniel propuso en su corazón contaminar la comida del rey. Sadrach, Mesach, Belsasar, que era Daniel, pues eunucos, y le respondían a su jefe, que ahora estaba con ellos, ante el cual le dijeron: no, pues mira, danos la oportunidad de no contaminar. Pero este que era el encargado, el jefe de los eunucos, ayudó a Daniel, gracia y buena voluntad con los jefes de los eunucos, y le dijo: bueno, no, mi rey, y solo te pido algo, solo sean unos días, porque Aspenaz, que era el jefe eunuco, tenía a su cargo a Daniel y a sus amigos, y eran eunucos. Eso quiere decir que los castraron. Con eso se da una idea más importante de toda la que recibe Daniel, de la manera que guarda, de la manera que él no toma. Imagínate, no toma recién decisión de mucha vergüenza, ya él no va a poder tener familia. Pero esto enriquece más el texto, cuando tú puedes darte cuenta de manera en que pues todos esos datos históricos nos dan. El hecho también vamos que a raíz de que pues David deja como sucesor a Salomón, haciendo una nación muy grande. David hizo mucha habitación para imponer a Salomón, y resulta que pues después se va a perder, se va complicado, va a dar muchos tragos al pueblo,
Y el hijo de él, que va a venir, Roboam, siguiendo la línea de su padre, carga de impuestos al pueblo. El pueblo se rompe, ahí se rompen, se hacen dos grandes grupos, 10 tribus de un lado y otras 2 tribus del otro, y ahí se divide el reino del norte y el reino del sur. Entonces, a partir de ahora, la capital reino del sur es Jerusalén, está el templo, y la del reino del norte va a... Es importante entonces porque de eso ahora habrá algunos que son, vamos a considerarlo así, habrá algunos que son profetas que se dirigen al reino del norte. El reino del norte, la capital va a ser Samaria, pero como los israelitas iban a Jerusalén para el templo, adorar el templo, el rey de dijo: no, vamos a poner aquí un santuario porque no se me revisen, se vayan para allá y se vuelvan a unificar. Y ahí se comete un gran error, se va a edificar un santuario, y entonces ahora hay un monte, también una montaña donde se establece un santuario, y va a provocar la prostitución de las 10 tribus. De hecho, cuando va a llegar después el momento de la liberación, eso se complica más, cuando se van, porque el reino del norte los lleva el rey de Asiria a Nínive, los deportan a Nínive, y a todos los que están en Jerusalén los van a dar después a Babilonia. Unos fueron a Siria y otros fueron a Babilonia. Cuando viene el regreso, pero los que regresan o que se quedaron ahí en Samaria, pues tienen una religión que se empieza a mezclar con los pueblos, y aunque los samaritanos de hecho son judíos también, pero son judíos mezclados, no son de raza pura. Entonces había un gran pleito entre samaritanos y entre judíos, que queda evidenciado más adelante cuando los mismos samaritanos son parte de los que atacan a Israel. Entonces todos esos factores son importantes conocerlos. Vamos a hablar también del contexto histórico, pero con esto quiero decirte que tú que lees la Biblia, pues vas teniendo con todas estas herramientas una mejor manera de captar el texto, y ahora sabrás por qué cuando viene un profeta dice fue al reino del norte, es que hubo 2 reinos, se dividieron cuando Roboam, 10 tribus se quedaron en el reino del sur cuya capital es Jerusalén, 2 tribus se quedaron ahí, y las demás tribus se fueron para el norte y establecieron su capital en Samaria, y hubo un culto ahí también en el monte Gerizim, y entonces había 2 cultos, y luego se andaban peleando cuál de los 2 cultos era el que realmente tenía validez. Y bueno, por esa razón, cuando tú llegas a leer el Evangelio de Juan y nuestro Señor se encuentra con una mujer que es samaritana, pues esa mujer dice, bueno, ella le quiere distraer diciendo, es que ¿quién, de dónde y cómo? Ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá. El Señor dijo, ni aquí ni allá. Te digo, mujer, que el tiempo ya ha llegado, que los verdaderos adoradores buscan al Padre, que el Padre busca, le adoran en espíritu y verdad. Entonces, pues aquí tenemos nosotros una consideración importante de cómo se debe interpretar la Escritura. Nos estamos escuchando el día de mañana, espero que esto esté siendo de utilidad y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Mañana nos escuchamos aquí en el Instituto Bíblico Radial con el tema que viene a continuación del lenguaje figurado. Es un tema apasionante también. Estaremos en contacto. Bendiciones del Señor.